tardes a todos los asistentes, buenas tardes a nuestro invitado, el maestro Javier Tafur. Muchas gracias a todos por participar en la programación de la sexta semana cultural colombo-japonesa de la Universidad del Valle, apoyada por la Dirección de Relaciones Internacionales, la Embajada del Japón, y la Iglesia Tenrikyo de Colombia. Esta Semana Cultural está organizada por el Centro de Lenguas y Culturas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la División Cultural de la Biblioteca Mario Carvajal de nuestra querida universidad. Antes de comenzar a comentarles o a contarles sobre nuestro maravilloso invitado, deseo recordarles que hoy es nuestro segundo día de evento y para mañana jueves 4 de noviembre a las 10 de la mañana contaremos con el taller de Shodo, que es escritura japonesa con pincel y tinta negra a cargo, bueno, mañana sabrán quién es el joven que nos va a guiar este taller. A las 4 de la tarde vamos a tener Kamishibai, llamado Teatro de Papel, Narración Oral y Cuentos Tradicionales de Japón. El viernes a las 9 de la mañana tendremos taller de origami. A las 10 tendremos la presentación de Gagaku, que es música imperial. Y a las 2 de la tarde, como cierre de nuestra semana cultural, estará la invasión anime, o a otros le llaman shin anime. ¿Sí? Eso todo que a ustedes les gustan. Bueno, ahí van a ver sorpresas y van a ver historias y van a ver todo lo nuevo en cuanto a anime. Bueno, sin más preámbulos, entonces les voy a contar quién es nuestro invitado para que nos ambientemos con nuestro maestro. Javier Tafur González. Desde muy temprana edad mostró su inclinación por la escritura. Sus primeros versos los escribió en la niñez y podría decirse que encontró en la literatura una vocación para la realización de un destino literario. De igual manera se caracterizó en su adolescencia y primeros años de juventud por la búsqueda del conocimiento de los grandes autores, sacando provecho para su formación y desarrollo de su sensibilidad, lo cual continuó luego con su formación universitaria. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, graduándose con tesis laureada, e hizo estudios de etnología en el Museo del Hombre y la Universidad de París. Dirigió el Instituto de Criminología de la Universidad Santiago de Cali y fue presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle. Ha sido juez del Tribunal del Distrito Superior de Cali, docente y conferencista en las diferentes universidades de la ciudad y profesor invitado por otras universidades del país. Magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Doctor en Humanidades, Corte, Análisis del Discurso en la Universidad del Valle y es docente de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali. Alterna el ejercicio profesional, la cátedra y la investigación humanística. Destaca igualmente en los campos de la poética y de la narrativa, teniéndosele como un maestro del minicuento del haiku y de la poesía breve. Numerosas distinciones nacionales e internacionales han premiado su dedicación, la calidad de su obra y su aporte a la cultura. Su novela Jovita o la biografía de las ilusiones está en la entraña de la caleñidad. Sus sonetos son de antología. Primer puesto en el Festival de la Palabra de la Universidad Javeriana en abril de 2005. Incluido en diferentes antologías, contando con una extensa obra pública en los diferentes campos de su quehacer profesional, literario y humanístico. Alejandro Guerrero Mox fue el que nos dio esta biografía, esta reseña de nuestro querido maestro, al cual le damos la bienvenida a este taller denominado Taller de Escritura Haiku.
Adelante, Javier, buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes a Kemi y también un saludo muy especial para Diana, para Gabriel y todos los asistentes. Así que gracias de nuevo por esta invitación y vamos a entrar a nuestro taller. Vamos a la copita. ¿Ya se ve la presentación? ¿Ya se ve la presentación? Tenemos que ir a la primera diapositiva porque está... Ok, entonces para ir a la primera tengo que volver a salir eso. Ok, tienes. Gracias. Muy bien. Y nuevamente la copita, por favor. Y la copita, aquí está. Bueno, Ok, perfecto. bueno, no, muchas gracias. De nuevo, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y aquí esta hermosa ilustración con el poeta Basho. Esa me interesa destacar una opinión que me voy a atrever a decirla desde el principio. A propósito de lo que dice Prampolini sobre Basho, sé que éste logró infundir en lo que antes de él era solo un epigrama jocoso, la profundidad de sentimiento que le conquistó la admiración y simpatía de todas las clases, desde las más altas hasta las más humildes. Considero pertinente hacer la siguiente reflexión a este respecto, atendiendo que él cambió lo que antes era solamente un género de la broma y del humor y lo convirtió en algo tan profundo. Después de hacer unas lecturas de Kant y de André Comte Sponville, también de Heidegger, podría afirmarse entonces que el artista original que llega a ser modélico se convierte en regla, expresa lo auténtico de la vida y produce esa satisfacción desinteresada de lo bello que lo motiva e instaura su verdad en la que nos reconocemos y gozamos. Algo parecido a lo que hace Van Gogh, o lo que hicieron los impresionistas, lo que Picasso con su Guernica. Ellos se convierten en modelos. Ellos son los que a partir de ese momento, ellos van a generar las reglas. Y es lo que vamos a ver nosotros, lo que sucedió con el Hoku, con el Haikai, y terminó siendo la esencia más profunda del haiku. Entonces, eso al verlo allí con esa ilustración tan bella, a Kemi, pues no pude contenerme y lo dije así. Nuestro taller del haiku japonés, ¿por qué? Porque el haiku es un género hoy que ha tenido su recepción en todo el mundo. Y la recepción en Occidente, nosotros también en una de estas semanas culturales hemos abordado cómo se recibió en Europa, en los Estados Unidos, en América, en Suramérica, en Colombia, en el Valle del Cauca, en el Quindío. Entonces vamos a hacer nosotros nuestra aproximación. Este flujograma integrativo de Serrano. Serrano es un profesor de semiótica y de narratología jubilado de la Universidad del Valle. Él principia pues por distinguir la naturaleza y la vida humana que surge de la naturaleza o que surge del concepto que las personas puedan tener de naturaleza, pero surge de allí.
Es lo que se denomina la revolución cognitiva, que Harari, por ejemplo, y algunos de los que actualmente están trabajando los temas de antropología, como Bárbara Miller y otros, hablan pues, el ser humano resuelve su vida, sus necesidades primarias y secundarias, sus necesidades biológicas y sus necesidades culturales, las resuelve todas en la cultura. La cultura tiene muchas prácticas sociales. Por ejemplo, podemos mencionar la práctica social de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina, de los obreros, de los campesinos, los agricultores, los sacerdotes, los monjes. eh, Son prácticas sociales, campos, eh, como podría decir Foucault, o dominios. Uno de esos tantos dominios pues es el propio de la literatura, pero está precedido naturalmente por cuando el ser humano en el periodo profundo del Paleolítico aprende, construye la lengua, domestica el fuego y construye la lengua y hace las primeras herramientas, pero las primeras herramientas están ligadas a la construcción de un lenguaje. Y ese lenguaje se va eh, diluyendo en la sociedad a través de prácticas lingüísticas. Y nosotros hoy vamos a hablar de la práctica lingüística de la literatura. Y en la literatura tenemos la opción de elegir la parte narrativa, como examinar la novela, la narrativa ya sea con el cuento o con el minicuento, que allí también la literatura japonesa tiene unas cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, yo soy un admirador de Yasunari Kawabata. Me encanta la literatura de Yasunari Kawabata. Me parece preciosa, de una profundidad, una belleza y un encanto. Pero eso será motivo tal vez de otra oportunidad. Y dejamos por fuera esos géneros. Y valdría la pena entonces decir qué es un género. Antes no se manejaba el concepto de género. Eso viene a través de los formalistas rusos, especialmente de Mikhail Bakhtin, que habla de que hay ciertas manifestaciones de la cultura que permanecen. Por ejemplo, cada receta de cocina es diferente, pero hay un género que es el de la receta de cocina. No la inventa el chef. El, la receta que hacen los médicos, la fórmula médica, cada fórmula es distinta, pero existe un género que permanece estable para la medicina, que es la fórmula médica. Y también, por ejemplo, hay una fórmula hay un género que es el de la novela, hay otro género que es del cuento y hay un subgénero que es el del minicuento, o del minicuento maravilloso, o el del minicuento fantástico, o el del minicuento de terror. Ahí se van subdividiendo. Y nos interesa pues hablar de lo que es, vamos a entrar a la poesía, por ejemplo, la poesía lírica, la poesía épica, que es algo muy curioso, que los japoneses, siendo un pueblo dado a la guerra durante tanto tiempo y con unos periodos marcados por los shogunes, sin embargo, el género épico es un género relativamente escaso. Más vale predomina la elegíaca y la bucólica. Entonces, esa es como una pequeña introducción. Aquí tenemos géneros, ejemplos de géneros de la poesía occidental. Sonetos, sonetos que son
digamos, de origen italiano, lo cultivó Dante Alighieri, lo cultivó Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, tenemos también la copla, la décima, el epigrama, el verso libre, y encontramos representantes en cada uno de estos géneros de la poesía occidental. Eh, Hermosos los del siglo de oro español. Fue Naviguero el que lo llevó de Italia a España en el siglo XV, XIV, XV. Bueno, ahora entrando a lo que son los ejemplos de la poesía japonesa, tenemos Norito, que era los cantos y las plegarias de los primeros emperadores. El Naga-uta, que es uno de los pocos versos largos, pero que no pueden permitirse ser tan largos como, por ejemplo, la hora de las tinieblas entre nosotros. No, el Nagaut no puede pasar de página y media, si mucho eh, dos páginas y media, si mucho 2 páginas. El Iroha Uta, que es algo extraordinario, que está asociado al comienzo del hiragana, que es cuando la escritura propiamente japonesa. La hanka, que es como un comentario breve que uno hace a un poema más extenso. Eso es la hanka. Luego viene la tanka, con su estructura, que la vamos a ver ahora, de las 5 líneas. Incluso el hanka guarda la estructura y la alternancia de 5, 7, 5 sílabas y luego 7, 7. Eso es extraño, ese apego del japonés a esta alternancia de 5 y 7 sílabas. Uno encuentra en casi toda la demás poesía del mundo una variación, pero aquí hay un rigor a mantener esa estructura. La vamos a ver. Luego viene el haikai y el haikai renga, que son encadenamientos de tankas. Después se separa de la tanka, se separa el primer verso, una triada, y es lo que constituye el hoku. Hoku. Después del hoku, que era el primer verso, viene el haikai. Y ahí tenemos una, una escuela que se va a ir hacia la parte del humor. Y va a venir esa del hoku, que va a ser desarrollado por Basho y sus discípulos. Y el Senryu, que ya está como reservado a temas de carácter como metafísico o de la naturaleza y la armonía, y tal vez vienen otras consideraciones de un posible cielo, ya sea shintoísta o sea budista, porque encontramos otras maneras más laicas, podría decirse, en algunas manifestaciones del budismo zen y también del confucianismo. Voy a pasar a hablar brevemente de los modos. Cada que una persona habla, se dirige a su interlocutor siempre con el propósito ineludible de querer orientarlo hacia aquello que es de su interés, para el bien, para el mal, para la aventura, para la verdad, para la mentira, para la evasión, para el crimen, para la ciencia, pero siempre que se habla con un propósito determinado. Entonces, uno de los profesores que hemos tenido en la Universidad del Valle, de la Escuela de París, que es Patrick Charodot, dice que a los géneros, los géneros están intervenidos
por ciertos modos de organizar el discurso que uno quiere dar. Por ejemplo, el descriptivo, describir cómo es la naturaleza, cómo es el estado de la naturaleza. O cómo describir una persona, cómo describir al rey. Y el narrativo es para describir el paso de un estado al otro, lo que sucede en la naturaleza, un incendio, o por ejemplo, decir que el rey está enfermo. Una cosa es describir al rey y otra cosa es decir el rey está enfermo, está pasando de un estado al otro. Y el argumentativo, explicativo, entonces uno está dando razones, ya está dando razones. El causante del incendio en el Amazonas es la quema deliberada para convertirlos en terrenos para la agricultura, para la siembra de palma, por ejemplo. O el rey murió de gripe. Argumentativo. Bueno. Si nosotros pasamos a hablar de un texto, en este caso de un haiku, como es nuestro tema de hoy, vamos a tener que en el plano de la expresión, en todo texto hay un plano de la expresión y un plano del contenido. En el plano de la expresión, en el haiku, vamos a tener 17 sílabas, 5 en la primera línea, 7 en la segunda y 5 en la tercera, para lo que es el plano de la expresión del haiku canónico, cumpliendo con la preceptiva japonesa para el haiku. Y en el plano del contenido vamos a ver aparecer que a veces ese verso habla del shintoísmo, a veces habla del taoísmo, a veces habla del budismo, del confucianismo. Bueno, entonces eso era para explicar esta parte. Vamos a retomar parte de lo de ayer. A manera de introducción presento este mapa conceptual para relacionar los distintos aspectos que vamos a explorar en este taller sobre el haiku, este especialísimo y bello género de la poesía japonesa. El período Tokugawa corresponde al estilo Wabun, texto japonés, que excluye celosamente cualquier palabra china. La producción narrativa es vasta. Bueno, ahí se me fue, creo, se me fue la B larga porque es una B pequeña, porque es basta por decir inmensa y no basta de burda. Ahí tengo un error. Pido excusa, presento excusa. Y variada con famosos autores reconocidos por interpretar diferentes manifestaciones de la vida japonesa. Y en el terreno de la poesía, al lado de la tanka aparece el haikai. No solo más breve, sino más libre de lo que respecta a la lengua, al estilo y a los argumentos. Así lo describe Prampolini, comillas, mientras que las 31 sílabas de la tanka nos parecen un mínimo más allá del cual no se puede ya descender. La predilección que tienen los japoneses por la concisión alusiva. Miren esas dos palabras que une allí Prampolini. Concisión alusiva. Parece que fueran antagónicos, porque si es conciso debe ser preciso y no solamente aludir. Poco a poco los llevó a que prescindieran de los dos últimos versos, reduciendo la poesía a la tríada inicial del hokku, y por ende el haikai es un terceto con total de 17 sílabas, 5 más 7 más 5. Perdón, me pasé. Así lo describe
el haiku verdaderamente había comenzado a ser tratado en el siglo XVI, sobre todo por el bonzo Yamasaki Shokan, 1465-1533. Vamos a ver ese poema que es clásico. Tenemos que considerarlo ahora entre los primeros poetas anteriores a Basho. Vamos a ver 2 o 3 versos anteriores a nuestro poeta fundador del haiku. Después de él se distinguieron otros 4 poetas, pero alcanzó la cúspide de la expresión poética con Matsuo Basho, 1644-1694. Hijo de una familia de samurái, lo indujo un dolor precoz a hacerse bonzo. Se convenció cada vez más de la bondad del budismo. Acuérdense que el comienzo es el shintoísmo, y podríamos hablar de lo de Lao Tse, también el taoísmo y la llegada del budismo. Lo impregna a él. Y a pesar de ser un místico, usó el haikai como instrumento de propaganda moral. Poeta finísimo, logró infundir en lo que antes de él era solo un epigrama jocoso, la profundidad de sentimiento que le conquistó la admiración y la simpatía de todas las clases, desde las más altas hasta las más humildes. Esto pues a mí me parece que es un acierto de Prampolini y Pijoan al presentar esa información. Veamos algunos haikai anteriores a Basho. Aquí tenemos justamente el Shokan. ¿Lo estoy pronunciando bien, Akemi? Shokan. Perfecto, maestro, perfecto. Gracias. Javier, abre un paréntesis pequeñito. Están preguntando algo sobre los contenidos y algo que tú explicaste. Dejamos eso para el final, ¿cierto? Todas las Sí, preguntas. es que viene seguido, porque es que eso fue una introducción general. Ahora nosotros cuando entremos a examinarlo, vamos a hablar de eso con detenimiento, porque esa es la parte, digamos, es la parte más profunda de lo que vamos a hablar, porque Y, digamos, la gran riqueza que tenemos ahí es distinguir esos 2 planes. Aquí es porque estoy estudiando, presentando la primera parte hacia lo canónico y del haiku sí, hay japonés. algunas preguntas de diferente. Y otra cosita, vamos a aprender a escribir haikus, me preguntan. Por eso tenemos el tiempo suficiente para hacer esto, no va a ser tan largo como el otro, ya voy casi en la mitad. Bueno, señor, Bueno, ya están respondidas las preguntas. Gracias. gracias. Si se aplicase un mango a la luna, qué hermoso abanico. Ahí tenemos, es breve, y cuando dice Prampolini epigrama es porque el epigrama tiene la característica de ser breve, aunque la palabra es muy occidental. Ahora, una flor caída que retorna a la rama, una mariposa, moritake. Esa es una belleza, pues, ese poema es una belleza, pero allí es anterior a Basho. Pero allí hay un respeto por la vida de la mariposa. Semillas para todos del luengo sueño diurno, el cielo luna de otoño, Teitoku. Los signos de Holanda se extienden como en gansos silvestres. Teishutu, eso es tal vez incomprensible para nosotros, porque el concepto de Holanda, hay tensiones de carácter político al hablar a ese respecto, porque fue el japonés, después va a cerrar sus fronteras con decreto, va a expulsar a los jesuitas, etcétera. Algunos oku de Basho. Este es tal vez uno de los más famosos.
¿no? En el viejo estanque, el salto de una rana da sonido al agua. Como les decía ayer, Humberto Senegal tiene más de 100 versiones de esas tres líneas. Veamos el segundo. Pájaro amigo, no devores la abeja, feliz sobre las flores. Allí tenemos un sentimiento budista, absolutamente budista. El sentido de la protección de la vida, que es de un alcance extraordinario, es la compasión. Está allí, es supremamente bello. De la cigarra, el grito no traiciona su muerte rápida. Bueno, ese sí que tiene traducciones también, porque la cigarra muere cantando, entonces el canto se revienta y fallece, o como la mariposa que tiene ese otro proceso de la metamorfosis, que es emblema y signo y símbolo de la vida y de la muerte y de algunos de la resurrección. Enfermo en viaje, mis sueños vagan por campos áridos. No, eso es, todos son famosísimos y ya tendremos oportunidad de volver sobre ellos. Para no demorarme aquí y pasar. Este es el texto que yo quise decir desde el principio, porque al transformar lo que antes era jocoso con algo tan profundo, considero pertinente hacer la siguiente reflexión a este respecto. El artista original que llega a ser modélico se convierte en regla, expresa lo auténtico de la vida y produce esa satisfacción desinteresada de lo bello que lo motiva e instaura su verdad en la que nos reconocemos y gozamos. El trasfondo de esta opinión es porque Kant estaba buscando si había una ley universal. Entonces, él tiene que comprender con Nietzsche, tiene que comprender con Heidegger y tiene que comprender pues con muchísimos de los autores que estos hombres que van descollando como el Picasso, como Dalí, como Van Gogh, crean escuelas, ¿no? Como los puntillistas, bueno, o como el Greco, se vuelven como Tiziano, depende, van creando escuelas y porque ellos mismos se vuelven de la regla. Entonces, habría que, decía Malraux, que para poder estudiar pintura había que encontrarla en los museos, porque es ahí donde están los superiores, los que han logrado crear reglas. Veamos aquí, tenemos Ramsetsu, Kyorai, Shiko, Hoso, Shampoo y Shambo. Voy a elegir. Elige uno tú, Akemi, por favor, ayúdame. Dime, Javier, perdón. Quisiera que tú leyeras eh, dos poemas de los que están aquí para yo no monopolizar tanta la palabra. Ah, bueno, ¿por cuál quieres que lea? El que tú elijas. Todos son posteriores a Basho. Ya hay otra. Bueno, voy a darme la cámara para que me vean leyendo. Nubes blancas a través del seto, flores de lis. Me parece hermoso ese. Sable al flanco, detenerse entre las flores. Qué contraste de Kyorai. Y podemos saltar a bajo el aguacero. Corriendo volví. Ahora está sereno. Y Zembo. Sí, qué Maravilloso. bonito. Mira, ese por ejemplo es sable al flanco, al ver flores se tuvo que detener, como si las flores fueran una arma, pero mire lo indefenso, estás protegiendo la vida, o como el otro, en otoño muerta, la cigarra, al lado vacíos despojos, esa compenetración, ese respeto con la muerte, en lo que antes era motivo de alegría, pero aquí
viene con unas profundidades mayores. Buscamos ahora a Kemi nuevamente. Aquí tenemos mujeres. Shigetsu ni. De la poeta Shigetsu Ni. Con paja de cebada tarea una casa. Monja rana. El del niño me encanta. Léelo, por favor. Ese está en, el que ¿Cuál? está en japonés, ¿qué dice? Ah, Asagao ni tsurue torarete morai mizu. El cubo del pozo cubierto de enredadera, pediré agua a otro. Lo mismo del anterior. Y mira esta belleza, el cazador, léete el del cazador, mira, es El de una ternura. cazador de libélulas, hoy, ¿dónde estás? No está, que ¿se puede saber qué es lo que quiere decir Akemi o es indeterminado completamente? Pues para mí es indeterminado, porque aquí el cazador no lo dice quién puede ser un adulto, puede ser hasta un mismo animal que case libélulas, ¿no? Sí, pero fíjate que se refería, creo que era el niño de ella. Ven, Ah, sí, aquí su tenemos, sentir de madre. sí, aquí tienes uno, léete cualquiera que están en japonés y en castellano. Me pusieron tarea, muchachos, Sí, sí, jóvenes, sí. la audiencia. Osoki hino sumori te toki, mukasi kana, lentas jornadas en el tiempo acumuladas, oh, mi pasado. Bueno, fíjate, pasemos aquí. Muchas gracias, Akemi. Con gusto, Javier. A propósito de la poesía de Basho, acudo a las siguientes citas de Donald King en Hablemos de Haiku. Eh, con esto quiero dirigirme a mis queridos amigos Gabriel Ruiz y a Isabelita, que tienen esta a NTC, donde nos publican las cosas. Yo les decía ayer que Hablemos de Haiku está en mi página web, lo mismo que el arte de guardar el haiku o el arte de guardar el momento sublime, está en mi página web, donde pueden bajar por lo menos 5 aspectos de referentes al haiku, entre ellos la recepción del haiku en América, en Occidente, perdón. Ahora me voy a concretar a este aspecto. Basho, que es 1644-1694, es el maestro por excelencia del haiku. Él declaró que los dos principios de su escuela poética eran el cambio y la permanencia. Miren aquí ya que vamos recogiendo estos puntos que son claves, el cambio y la permanencia. Como dice Donald King, en algunos de sus mejores poemas encontramos presentes esos dos elementos. Para decirlo en términos geométricos, como expresión de punto de intersección de lo momentáneo con lo constante y eterno. Es tan didáctica la explicación de este autor que la retomo. Dice King, esa intersección la encontramos, por ejemplo, en el que fue quizás su haiku más famoso. El estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua. Miren ustedes, aquí tenemos otra traducción distinta a la de Prampolini. Tengo entendido que esta es la de Octavio Paz. Entonces, vemos el estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua. Miren lo que dice Donald King. En el primer verso nos daba yo el elemento eterno del poema, las aguas sin edad, quietas del estanque. El siguiente nos da lo momentáneo, representado por el movimiento de la rana. La intersección de ambos elementos es el chapoteo del agua. Eso me parece una explicación bellísima. Yo quise graficarla para Akemi, para nuestro taller. En algunos de sus mejores poemas encontramos presentes esos dos elementos,
para decirlo en términos geométricos como expresión de punto de intersección de lo momentáneo con lo constante y eterno. Entonces, tenemos la temporalidad como igual como en la tanka del himno de Japón, hasta que las piedras tengan musgo, y la espacialidad, la temporalidad, todo ese tiempo, y la espacialidad ahora que es el Japón para para el himno, y aquí la espacialidad porque es donde está el estanque y la intersección del instante en que suceden las cosas. A mí me pareció muy gráfica y por eso he querido compartirla. Varios talleres como este hemos realizado dentro de la acostumbrada programación de la Semana Cultural Colombo-Japonesa, dirigida por la profesora de Lengua y Cultura Japonesa, Akemi Duarte, con la participación de la directora del área cultural de la biblioteca, Mario Carvajal de la Universidad Rubio Grisales, y de Catalina López Fernández de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, y de Diana, naturalmente, con Diana Sam. Bueno, tenemos aquí para la realización de este taller, retomo como punto de partida los textos del taller literario escrito por mí, así como unas notas complementarias del poeta Héctor León Mina Vidal, evocando el taller que con anterioridad yo dirigí en la Universidad del Valle y por invitación del profesor Carlos Vázquez Sabasky, e igualmente tomando como referencia mi trabajo precedente, hablemos de haiku. Pongo esta nota porque todo está en la página web para que el que le guste el haiku pueda llegar a ellos, porque a mí me tocó con Humberto Senegal luchar mucho por conseguir información, entonces por eso las queremos compartir, y él tiene también esta misma disposición, esta misma voluntad. En esta ocasión les he compartido la lectura que hice del texto que Giacomo Prampolini publica en la Historia de la Literatura Universal de 1940, dedicado a la literatura japonesa, uno de los primeros textos destinados a divulgar tan hermosa poesía para los hablantes en lengua castellana. Al principio hice una esquematización del flujograma integrativo de Eduardo Serrano Orejuela en el 2015, indicando las prácticas sociales y las prácticas lingüísticas y distinguiendo los campos, dominios o tipos donde ocurren los textos literarios y particularmente la poesía, y el género del haiku, contrastando este con otras manifestaciones poéticas. Refiriéndome específicamente al haiku, tomaré sus modos de organización discursiva, señalando algunos casos donde predomina el modo descriptivo, el narrativo o haicuento, como me gusta llamarlo en algunos elegidos para resaltar ese modo de organización, el argumentativo, etcétera. Aquí tenemos lo que pedía Akemi, los planos de la expresión y planos del contenido. Ya sobre los textos concretos del haiku japonés, procedí a señalar lo que todo texto tiene. De una parte, el plano de la expresión, y de otra, el plano del contenido. Veamos. Con relación al plano de la expresión, para el haiku canónico se requiere de que éste tenga las 17 sílabas distribuidas en 3 líneas versales. Así, repitiendo, la primera de 5, la segunda de 7 y la tercera de 5. Recordemos que esta forma proviene de las influencias de la literatura china, de la tanka, así como de la renga, en la que en primer verso llamado Hoku 575, que iba seguido de 2 líneas versales 7 y 7, termina por separarse formando el haikai, y el que después de los aportes de Basho y de sus discípulos que le dieron más profundidad que los precedentes, Haijines Shiki en 1900 lo denomina haiku y escribe separadamente. Entonces, ¿quién es el autor de la palabra haiku? No es Basho,
Basho le dio su contenido y le dio también la parte canónica en la mayoría de ellos, pero el término, la denominación es de Chiqui, del poeta Chiqui. Igualmente se debe hacer referencia al Quigo. Mire, esto lo hablamos también en la conferencia de ayer, de que hay algunas frases que sirven de comodín, de apoyo, de almohada. Entonces, eh, eh, se dice que el kigo es el elemento que exige aludir a la estación correspondiente. Y la manera que tienen los japoneses de hacer las antologías es primavera, verano, otoño, invierno, y en algunos ponen el año nuevo o ponen Senryu, pero siempre viene, la antología viene orientada por el Kigo, un elemento que si el primero habla de Sakura, ya se sabe que estamos en primavera y los demás seguramente van a tener que tenerlo en cuenta. Y escribe, bueno, aquí dice, eh, el Senryu es un género que corresponde a las reflexiones humanas y a las consideraciones metafísicas. La poesía generalmente es sugerente e inacabada, contrastando con las manifestaciones reiterativas y muy minuciosas que suelen darse en la poesía occidental. Pasemos a los planos de la expresión y del contenido 2. Con relación al plano del contenido, examinaremos las estructuras subyacentes al haiku japonés. ¿Qué subyace en un haiku japonés? ¿Qué es lo que está ahí en el fondo? Las cuales están fuertemente influidas por el budismo, proveniente de la India, pasando por China y Corea, por el taoísmo proveniente de la China, el shintoísmo propio de la cultura imperial, y ahí me salté, y me perdona, me salté al budismo, al confucianismo, que debería estar ahí incluido, ¿no? Porque me quedé fue con el taoísmo, debí haberlo mencionado allí, pero está claro que en la primera diapositiva estaba. Luego de estas precisiones y profundizando en lo que caracteriza la sabiduría oriental, hablaremos de la recepción del haiku en América y en Colombia, destacando los aportes de los poetas del Quindío y del Valle del Cauca para señalar el sustrato religioso de nuestro país, marcado por el catolicismo, el cristianismo y un número amplio de diferentes cultos y creencias, así como la presencia de las creencias de los pueblos originarios o de Abya Yala. Se observará que así como el sustrato de sentido de la producción literaria de los japoneses pasa por su cultura y el lugar que ocupa en el planeta para señalar el Kigo, porque el Japón es uno de los países donde están más marcadas las estaciones. Así, para el trópico se debe de tener en cuenta su geografía y posición en el globo terráqueo, pues estas son referentes propios. Estos son referentes propios del escenario que nos corresponde como habitantes de este lugar del planeta y con nuestras propias circunstancias. Colombia está en la mayoría de su territorio en el hemisferio norte, aunque tiene la parte de la Amazonía que alcanza a penetrar en el hemisferio sur. Bueno, entonces aquí tenemos un recuerdo de uno de los anteriores y viene aquí esto que dice así. Akemi y a asistentes, después de contrastar el haiku japonés con el haiku occidental, se procederá a abrir un diálogo para recibir las inquietudes de los talleristas frente a la cuestión. Aclaradas las dudas y realizadas otras precisiones didácticas sobre el particular,
procederemos a elegir algunos temas para la elaboración de los haiku en el taller. En los talleres anteriores se han elegido, por ejemplo, montaña, agua, neblina y roca. Ese fue el último, ¿no, Akemi? ¿Recuerdas? O no, fue el penúltimo, porque ese fue allá en la biblioteca. Pero no obstante, algunos prefieren temas de su propia escogencia, incluso referidos al momento mismo que se vive en el taller, dando muestras de espontaneidad y creatividad. Y manos a la obra. Entonces, esto es lo que tenemos para Akemi abrir el diálogo con los asistentes, sus inquietudes, si tienen algunos que lo quieran leer, compartir para que Diana Shan nos ayude. Javier, primero, aquí hay una pregunta de la profesora Claudia Elizabeth Ortiz de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Sí. Ella pregunta, profesor, ¿en qué difieren las tipologías textuales de los modos? Excelente pregunta. Es que depende del autor con que uno esté tratando. Para el caso, yo estoy acudiendo en la tipología, estoy hablando de Rastier. Entonces, Rastier utiliza el término de tipología como para, de la misma manera que campo semántico. Por ejemplo, el tipo es medicina, religión, derecho, literatura, los temas del mar, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Son como los campos propios de la actividad humana, cada uno de los cuales implica un lenguaje técnico. Por ejemplo, el derecho tiene un lenguaje técnico jurídico. Esa es la tipología. ¿Ves? Ahora, el modo. Con relación al modo, ya no es Rastier, ya es Patrick Charodot. Entonces, Charodot habla, los modos de organización discursivos son cuando uno va a hablar, se dirige a su interlocutor organizando su intervención, ya sea de un modo narrativo, o sea de un modo descriptivo, argumentativo, o prescriptivo, interrogativo, pero quiere decir, no es que los modos se excluyan entre ellos, los modos son transversales al texto y son transversales al discurso. Eso te podría decir, esa es la diferencia entre el tipo y el modo. Y los dos convergen, tipo y modo convergen en el texto. Por ejemplo, ahora lo podemos, podemos poner en la que yo tengo, si pudiera volver a ella, podría, o podría mostrar, por ejemplo, en el poema que analiza Donald Kim, que el de un estanque antiguo, salta una rana, el sonido del agua. Ahí tenemos qué campo, qué tipo. Discursivo hay allí para poder analizar el del estanque antiguo tan famoso de Basho. Estamos ante un modo descriptivo, pero estamos describiendo eso, pero como hay un salto, ese cambio de estado nos dice, sí, hay descripción, pero hay también narración, nos está indicando que saltó la rana. Entonces hay se están conjugando el modo descriptivo del estanque con el salto de la rana para producir el sonido, nos está dando pues también esa narración. No sé, profesora, si fui claro.
Claudia, ¿fui claro? Bueno, gracias a ti. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, duda o comentario? Veo a Gabriel que quiere entrar. He visto. ¿Cuál es ah, la diferencia entre el haikai y el haiku? Ya la dijo, pero no, adelante. la vamos a repetir. El, en términos generales, como hoy se entiende, normalmente el haikai es alegre, tiene algo de jocoso. Eh, el gatico al irse pisa el charco y sacude la mano, despedida de gato. Ahí hay cierta alegría, ¿no? En cambio, el que tú leíste a Kemi, de la madre que pregunta dónde está el que caza las luciérnagas, ¿no? O el que encuentra la chicharra, el caparazón de la chicharra, o el que anda por páramos yertos y lo que siente es que han pasado los años. Entonces, allí hay referencias a, a la compasión, ¿no? O hay otro, por ejemplo, uno de este, las blancas, las blancas flores del ciruelo para el corazón que no duda. Entonces, ahí entendemos, es como una aceptación de lo que es y también nos extraña si es que eh, eh, se complace en ellas o las puede coger o es el gozo de verla. Entonces, el haikai está caracterizado por la alegría y lo jocoso, en tanto que el haiku remite a profundidades generalmente con la naturaleza, eh, sí, ligado a la naturaleza y la mayoría de las veces inspirado en temas de orden taoísta o confucionista o budista. Hay muchos chintoístas, pero estos más vale se refieren como a cierta manera de ver la armonía y el mundo más allá de la vida, ¿no? Como la parte metafísica del Senryu. No sé si quedó, quien hizo la pregunta quedó con esa claridad. Muchas gracias, dice Natalia Ramírez. Ah, Natalia, Bueno, qué bueno que está por ahí. Gusto Natalia, Natalia María, qué bueno. Poeta también, vea, oh, qué bien. Universidad Eh, Javeriana. entonces, pues el profesor está esperando que cada uno cree con las bases que nos dio anteriormente, cada uno cree su haiku. Pueden tomar ¿A qué la naturaleza. me parecía que Gabriel quería intervenir, lo voy a abrir. Ah, sí. Ah, bueno, Gabriela, Invítalo. adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, profesor y poeta Javier, por Hola sus... Gabriel, un abrazo, qué rico verte, un saludo para Isabelita, a ustedes con esa entrega por la cultura, es impresionante. Gracias. Déjate ver allí para que tal la Muchas audiencia también. gracias. Sí, pues estoy hasta lo más pisco ahí en esa... Claro que sí, por ah, supuesto, por claro que sí. para felicitarlo y tenía simplemente por ahora una pregunta o dos, en el sentido de que el concepto de sílaba, cuando se habla de 575, el concepto de sílaba es el mismo en japonés que en español. Bueno, mira, Esa es eh, una. Y la eh, otra es, como siempre se habla en la poesía, digamos, actual o moderna, del verso libre, sin tener en cuenta la métrica ni la rima, etcétera. Si en el haiku
acá en nuestro país o en Occidente también se ha hecho a un lado el concepto de 5-7-5. Sí. No, pues las dos excelentes preguntas. Sabes que Akemi es profesora de japonés, pero te voy a decir lo que dice Prampolini por un minuto con la venia de Akemi, porque ella nos lo aclara muy bien. Pero te voy a decir algo a propósito que Prampolini nos aclara esto. Una breve referencia etnológica nos permite afirmar que los japoneses provienen de una estirpe mongólica de origen continental asiático, distinta a la china, la cual al ocupar la cadena de islas empujó hacia el norte a los aborígenes ainos, que fueron confinados a la isla de Yeso y a las Kuriles. El significado de Japón es el país del sol naciente y la lengua pertenece a la familia Úralo-Altaica, las cuales se hablan tanto en Asia como en Europa, tales como el lapón, el estonio, el finlandés, el húngaro, etcétera, de la primera rama. Como son dos ramas, la segunda rama, que es la altaica, está el uvesco, el turco, el mongol. Finalmente, cuando se deja el kanji y se pasa al hiragana, que ya es la escritura japonesa, y después ahí se va a elegir, más adelante se va a elegir por medio de una escuela que se llama, te voy a decir el nombre, Romaji Kai, que es la asociación romana en Japón, y es para pasar los sonidos del japonés a la escritura romana, como nosotros en castellano. Y eligen, ¿sabes a quién eligen? Eligen al castellano y eligen al italiano. Y se quedan con las 5 vocales del castellano y del italiano. Y eligen las consonantes a partir del inglés. Entiendo que es una lengua silábica. No, en cambio, tú vas a encontrar que los chinos son tonales y el vietnamita es tonal, y ahora sí que lo como me metí en materia grande, que Akemi te termine esta respuesta, porque estamos con la profesora de japonés que ha programado esta conferencia, pues ella mejor que nadie. Pero la pregunta directa de Gabriel, ¿cuál fue? Yo estaba pendiente de toda la explicación. Que si las sílabas en japonés son iguales a las sílabas en castellano. Sí, prácticamente sí, hay unos sonidos diferentes, pero yo tenía entendido que era trasladarlo del japonés, ¿cierto? A la escritura romaji o romana, y eso es la pregunta de Gabriel. Prácticamente son iguales, alguna, por ejemplo, está la línea de la K, K-A, entonces viene K, Ki, Ku, Ke, sonido Quedaste sí. congelada. Hola, Ahora ya está bien. congelada. Digo, Bueno, luego viene el sonido de la fila de la S, y entonces no existe el sonido sí, sino el sonido shi. Por eso es cuando nosotros vamos a comer a los restaurantes japoneses, decimos sushi, ¿sí? Pero en realidad es sushi. Entonces la sí es reemplazada por shi, pero más o menos, son los mismos sonidos nuestros. Cuando veamos algo con H, para los japoneses es como si fuese la J, Haji, Juge, Ho, Honda, los carros. Entonces, yo pienso que no hay mucha variación en cambiar los sonidos del japonés a la letra romana y traerlos para que nosotros los podamos leer, Gabriel. sí, Espero seas la respuesta a la sí, no, pregunta. estupenda, muy bien. En cuanto a la segunda pregunta, Gabriel, ¿Sí? sobre el verso libre, ¿cómo te parece que hay? Efectivamente, hay verso libre. Allá también hay J. Mario, allá también está, está Gonzalo Arango, también está Silva, José Asunción Silva. E incluso se hizo hace por ahí unos 20 años, se hizo un experimento y se recogieron haiku
de los más famosos poetas del Japón. Y también se reunieron los poemas de Basho, Ransetsu, Buzón, Isa, Kobayashi, y, con poemas escritos por niños, poemas escritos por obreros, y se hizo una antología y se confundieron los unos con los otros y al mismo tiempo hubo verso libre. Entonces, por eso cuando yo comencé a hablar, dije la preceptiva canónica. La canónica es esta, pero en la práctica se desborda e incluso la ponen como la utilizaba este poeta Mallarmé, haciendo figuras y todo eso. Esa libertad, ellos conocen la misma libertad, sino que hay un cultor del verso clásico, del japonés clásico, que quiere, como cuando uno quiere respetar el soneto y entonces hace un endecasílabo y entonces uno encuentra quién se aparta y quién busca el verso libre. Pero fíjate que el mismo en la cultura japonesa está también ¿cómo se llama? Eh, eh, Nagauta. ¿Está bien pronunciado, Kemi? Nagauta. Que no sé. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces, en ese plano, un verbo Nagauta puede también sacrificar la regla, aunque incluso allí quieren cumplir esa alternancia. Tienen una predilección estética, ¿me entiendes? Así como les gusta una manera de tomarse el té, o como nosotros buscamos la bandeja paisa, o como buscamos las fusiones que hacemos nosotros, con qué combinamos el aguardiente. Ellos en la forma de hablar tienen una tendencia a pasar de 5-7-5, 7-7, y es una tendencia que incluso aparece a veces en la prosa. Oye, entonces sí existe, pero ante allí es como mostrar de dónde viene estas otras variaciones. Todo muy claro, muchas gracias. Lo que pasa es que ahora conté así rápidamente las sílabas de algunas de las traducciones que usted presentó y algunas no tenían ese 5-7-5 En en la la traducción. y porque no sé exactamente, porque Trampoline dice qué dificultad tan grande tiene el occidental de poder verter las explicaciones, la poesía japonesa a las lenguas romances. Pues eso, ahí está el problema. Sin embargo, hay quienes lo consiguen de una manera muy bella. Entre esos está el traductor de la obra de Basho, acompañado de un japonés mexicano, acompañado de Octavio Paz. Entonces, pero es buscando al hablante nativo. Lo mismo hicimos nosotros para el corazón que no duda con Rodrigo Escobar Holguín, que tenemos una obra bilingüe y escuchamos a varios japoneses nativos para que vieran si lo que nosotros estábamos poniendo allí o las traducciones de Blith, que es uno de los más importantes traductores de la literatura japonesa de todos los tiempos. Blith. Entonces, pero siempre uno busca el hablante nativo para contrastar. Por eso es que yo me apoyo aquí cada que puedo con Akemi Shan. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias, Muchas Javier. gracias, muchas gracias. A mí me gustaría, por menos en los últimos minutos, tenemos que cerrar a las 5:30, que nos mostraran, vea, aquí está el primero, ausente el respeto, rabia, explota. Explota asombro, ¿no? Están escribiendo en el chat que nos mostraran los haiku. Sí. Usualmente los haiku van camino, o sea, están imaginados en la naturaleza, ¿cierto, Javier? Sí, sí, en la naturaleza. Sí, sí, estos otros poemas, podríamos llamarlos poemas breves, pero no son, no comportan en la parte del plano del contenido lo que requiere para hacer un haiku, pero sí se Aquí acercan a...
Nos publican, perdón, ausente el respeto, rabia explota, asombro. Sí, es un poema breve muy bello. Es un poema muy bello, es una exteriorización de un sentimiento que nos lleva a la comprensión de lo que él está viviendo, pero en el estricto sentido falta, ¿se acuerda cuando hablaba del Kigo, que hay que tener la naturaleza? Aquí hay que tener la naturaleza tropical, tiene que tener un referente en ese sentido. Y generalmente son predominantemente descriptivos. Bueno, ¿alguna otra persona quiere? Que nos lo haga llegar. Nosotros nos quedamos con él para que nos quede que ese verso nos quede para el registro. Yo no Que, sé cómo quedará, Diana, porque esto no queda, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos? Voy a ver cómo hago para pasárselo a Javier. ¿No queda en el chat? No, creo que el chat se pierde, ¿cierto, Diana? Pero Sí, yo te lo puedo pasar. eso podríamos también sacarlos. Se puede guardar. Ujú. Ok, gracias, Diana. Lo mismo las preguntas de Gabriel y las de también las preguntas quedan también, ¿no es verdad? Alcanzan a quedar, están en la grabación, ¿verdad, Diana? Sí, claro, Ok. todo hasta ahora, todo está en la grabación. Bueno, bueno. Ok, Bueno, listo. ¿alguna otra persona? Nos quedan 10 minutos pasaditos. Por favor, pues hagan la tarea, muchachos, jóvenes, profesores, adultos. O alguna inquietud. Tony, Alejandra, adelante. pues lo quería leer, no sé. Adelante, Dice, por favor. el gato, las luces, no me mira y se va, me quiere. Bueno, fíjate, el gato, voy a anotar mapa, el gato. ¿Cuántas? Si seguiste la métrica, Alejandra, el gato, las En el luces. último me faltan sí, dos sílabas, tres El sílabas, sino gato, que no, las luces, no me el mira. gato, las luces, no me mira y se va. Y al final, entonces dice, me quiere. ¿No habías dicho asombro? No, ese fue el anterior. Ah, Es el anterior. me quiere, ok. Ujú. Bueno, aquí está muy bonito también, pero quiero hacerte una observación. Hay una tendencia en el haiku a que la persona no se incluye, especialmente no hay pronombres personales, ¿no es verdad, Kemi? No hay pronombres personales. Sí, eso lo aprendí en el anterior taller. Mira, entonces, Cecilia, tú te No, estás, es Alejandra. Alejandra, tú estás incluyéndote al decir, no me mira y se va, me quiere. Si tú puedes reemplazar, sustituirte y hacerlo un poco más indeterminado y puedes reforzar el gesto cariñoso hacia quién lo dirige o cómo, allí tienes un trabajo bien desafiante de construir el haiku, pero como te estás incluyendo, entonces pasa a ser un poema breve, muy lindo de la cotidianidad, como otra definición del haiku que se le atribuye a Basho es, ¿qué es haiku? Entonces dice, lo que está sucediendo. Es como un gerundio, lo que está sucediendo. Entonces tu verso participa de ese propósito, de describir lo que está sucediendo, pero al incluirte y ser explicativo de ti con un pronombre, eso se sale propiamente de lo que es la preceptiva y entra a un verso breve, pero que no cumple con esa otra, no cumpliría con ese requisito, pero está esbozado como cuando llega el escultor
y coge el pedazo de mármol y comienza a tallarlo, o la cerámica y comienza a darle forma. Ya tienes tú tu material de trabajo y es interesantísimo esa pelea de uno por buscar darle la forma que lo deje a uno satisfecho. Gracias. Cecilia, ok, Alejita, muchas gracias. Cecilia ya dijo uno, entonces voy con Claudia Elizabeth. Trascender el hoy, llegar el mañana es Valle del Cauca será. Bueno, no está la primera, no está la primera persona, pero es bastante expresivo. Digamos que está demostrando algo que es típico occidental, que es declarativo, donde se expresan esos ideales. Se acuerda que nosotros somos precisos, argumentativos, en tanto, se acuerda que yo le dije qué, qué sorpresa en las palabras que eligió Prampolini para presentarlo. Concisión elusiva. En cambio aquí hay una concisión pero expresiva. Está muy, no hay, no se roza, sino que es afirmativo. Fíjate, por ejemplo, en el himno del Japón, no se, no, se nota lo indeterminado y lo que se está privilegiando es el paso del tiempo. Aquí hay como una declaración de lucha, como, sí, salir adelante. Entonces, no es elusivo, sino que es expresivo y afirmativo. Entonces, de alguna manera, se sale de eso que uno podría considerar que contribuiría a ver dónde podemos ubicar la esperanza diluida en ese poema que tú tienes, en ese breve poema, porque es una poesía breve, un breviario. El señor Gabriel Ruiz nos aporta este escrito suyo. Se aposentan las loras, cantan los árboles. Exclamación, es el verde. Se aposentan las loras, cantan los árboles, es el verde. Sí, a mí me parece que está bastante cercano, aunque no deja de extrañarme haber elegido el verbo aposentar, porque generalmente el verbo remite a un predicado humano, aunque las aves también se posan, ¿no? Pero hay allí, yo reelaboraría el verbo o para que fuera más cercano a, a lo, a lo propio de la lora. Por ejemplo, la lora, cuando dice garrúa, la lora, el garrar de la lora es el modo de hablar de ellos, tiene cierta especificidad y al momento de llegar a la rama, ¿cómo llegan? Hay algo específico que corresponde a esa especie, pero el aposentarse me deja más cerca de lo que es el hogar humano, la posada, aunque sin desconocer que las aves se posan. Entonces puede venir, se aposentan, ¿no? Porque una cosa es aposentarse y otra cosa es posarse. Yo entraría en una breve, digamos, discusión sobre cuál es el término que más conviene a la semántica, porque puede que ese verbo tenga un componente semántico que nos distancia del quehacer de estas aves. Y terminamos con Natalia Ramírez que dice, canta bicho fue, mañana calurosa, lloran las ranas. Bueno, estamos en uno claramente descriptivo y asume la poesía al pasar de cantar al que lloran las ranas. Ahí hay un intensificador que quiere pues resaltar más que el canto le está al mismo tiempo entre el canto del ave, pero el canto de la rana
allí hay cierta tristeza. Entonces hay un contraste bastante sugerente. Ahí está la poeta. Bueno, Que nos quede, ¿no? ¿Verdad? Nos quedan los antes, versos. es que nos gusta Pero- terminar antes de las 1:30, de las 5:30, porque se cierra Muy, y no muy alcanzamos. bien. ¿Quién me habla? Cecilia, Dime, Cecilia, Cecilia. es que el profesor Tafur hizo una corrección, por eso envié otro, a ver si la corrección está atendida. Bueno, yo lo leo, ojalá que no se nos corte. Ella manda otro que dice: ausente el respeto, calor y fuego, la rabia explota. Bueno, yo lo que siento, Cecilia, es la importancia que tienen los conceptos en ti. Estás hablando de respeto, estás hablando, asombro también, ¿no? Sí, y rabia. Entonces, generalmente el poema, Cecilia, si quieres que explote la rabia, eh, el maestro japonés le indicaría a uno, no nombre la rabia, hágala explotar. Describa un comportamiento que signifique rabia, describa un comportamiento que significa tristeza, describa un comportamiento que logre eh, eh, transmitir lo que el concepto dice ya de por sí. Entonces, en los ambientes tristes la palabra tristeza no se nombra. Donde hay rabia, ira, la rabia y la ira no se nombran, pero se produce la conducta que el lector va a encontrar y va a sentir, ¿no? Por ejemplo, estas personas en esos crímenes que ha habido hoy recientemente con niños, y entonces uno puede describir ese padre tratando de extorsionar, ese padrastro tratando de extorsionar a esa madre para para que se dejara tomar unas fotografías íntimas, que es una nota del periódico de hoy, de la Crónica Roja, que uno pueda sentir rabia, tristeza, o lo que significa la salida de Garavito. Entonces, que sin decir nada expresamente se pueda mover el ánimo a sentir rabia, asombro, miedo. Eso es lo que te diría, Cecilia. ¿Algún otro Gracias. comentario? Me acaban de acuerdo. Aposentar no es lo propio de las loras cuando llegan a dormir en la tarde. Muy interesante, nos dicen acá. Tenemos unos minutos, podemos, si tienen algún otro, me acaban de informar acá por el interno que todavía tenemos unos minutos. ¿Alguna otra participante desea que la escuchen? No se preocupen que, como siempre yo digo en mis clases, si nos equivocamos es mejor. Sí, hay más aprendizaje. Pues claro que sí. Sí. Diana les está compartiendo, perdón Javier, Diana les está compartiendo en el chat el enlace para la actividad mañana del show. Si lo quieren copiar adelante, dinos Javier. No, eso te quería, era eso lo que quería decirte, que hay, ¿te acuerdas entre el método deductivo, el inductivo, está el aductivo, que es ir probando, buscando acercarse al éxito, ¿no? Y esa es una de las filosofías japonesas. Sí, Nunca llegamos al éxito completo, ¿cierto? sí, Siempre vamos en el camino y hay un paso más, y eso no solo japonés, yo pienso que es en toda la vida, ¿no? sí, claro, sí, eso. Bueno, entonces no veo otro participante que quiera, Para todos. que desee compartir su obra, porque cada obra es propia y cada obra es el momento y cada obra es lo que está sintiendo
en este momento. Nos dicen gracias, muy bueno todo, interesante. Muchísimas gracias, Javier, por esta maravillosa charla, explicación y el aprendizaje de todos. Muchas gracias por la asistencia. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana en el taller de Shodo y luego a las 4 de la tarde en Kamishibai, que son cuentos narrados con láminas y también muy interesante, así como nuestro haiku. A todos muchas gracias, los esperamos mañana. Javier, estamos pendientes para compartir los materiales si alguno lo desea y después será publicado. Feliz tarde y buen descanso. Arigato, arigato. Arigato. Ya, sayonara. Sayonara. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos Hasta mañana. pronto.